Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video tutorial de estadística aprenderás la clasificación de las frecuencias. Empecemos. La clasificación de las frecuencias tiene dos bloques. El primero de ellos lo vamos a denominar tipos de frecuencias. Los tipos de frecuencias son básicamente 5. Primero que todo tenemos la frecuencia absoluta, en segundo lugar la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y distribución de frecuencias agrupadas para dar por finalizado este primer bloque. Más adelante vamos a continuar con las características de las frecuencias que, dado la amplitud del tema, vamos a tener que trabajarla en un nuevo video. Para entender qué es frecuencia absoluta, vamos a trabajar directamente con una encuesta como la que estamos observando aquí. Veamos en el primer caso. La frecuencia absoluta, la definición nos dice que es el número de veces en que aparece un dato. Por ejemplo, este que aparece aquí, negocios varios en locales comerciales. La frecuencia absoluta sería cuántas veces aparece este nombre, este tipo de negocios en toda esta muestra, en toda esta encuesta. O venta ambulante, cuántas veces aparece la venta ambulante en toda la encuesta. O cuántas veces aparece la venta estacionaria en toda esta encuesta. En términos generales, la frecuencia absoluta sería el número de veces en que aparece un dato en una muestra o en una población. ¿Cómo lo trabajamos? Vamos a hacer una tabla de frecuencia y la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar esta columna, esta que aparece aquí. Selecciono esta celda, le doy Shift. Shift es esta tecla de mayúscula, esta. Y van a colocar el dedito allí sostenido. Y luego, como ya tenemos seleccionada esta celda, entonces el Shift sostenido, se vienen aquí, miren que la cruz, la ven aquí gruesita, sí, está gruesita, se pone delgada con 4 flechitas a los lados y dan un clic allí. Y se selecciona toda la columna hasta el final. Entonces le damos Control C para copiar. Y nos vamos a una hoja adicional y le damos Control V para pegar. Aquí lo tenemos, ya tenemos esos datos. Nos vamos aquí donde dice datos y hacemos clic aquí donde dice quitar duplicados. En este cuadro de diálogo damos a aceptar. Nos quedan los valores únicos que estamos observando aquí. Damos aquí título frecuencia absoluta. Y aquí damos FR, que es frecuencia relativa. Hallar esto es muy sencillo. Nos vamos aquí donde dice fórmulas, buscamos aquí donde dice más funciones, estadística y buscamos contar sí. Esta es una forma artesanal de hacerlo, pero lo podemos hacer directamente. Le damos clic aquí y esto, como lo observan, aquí lo puede escribir usted perfectamente. En vez de hacer la vuelta que acabamos de hacer, usted puede escribir aquí igual contar.sí. Hay dos argumentos. El primer argumento es rango y el segundo argumento es criterio. Criterio es este que vemos aquí y rango es este que habíamos seleccionado acá. Entonces vamos con la hoja 1. Mire que aquí aparece hoja 1. Lo seleccionamos todo. Ya lo tenemos aquí. Ahora nos vamos al criterio. Simplemente hacemos clic allí y nos lleva a esta página que es la página 2 donde tenemos los criterios. Seleccionamos el criterio. Aquí ya nos está diciendo que habrán 60 resultados que corresponden a negocios varios en locales comerciales. Antes de dar el aceptar, nos aseguramos que este rango que vemos aquí, B370, le damos F4 con el propósito de hacer que esta celda quede fija. Y le damos ahora sí aceptar. Nos aparece aquí el 60, que decíamos que corresponde al número de veces que aparece este criterio en el total de encuestas.
Ahora nos paramos en esta celda, nos damos cuenta que el cursor aparece con esa cruz que ven ustedes allí, que está gruesa. Nos hacemos en esta esquina y se convierte en una cruz delgada. Damos doble clic y ya tenemos cada uno de los criterios, cuántas veces aparece en la columna que observábamos aquí en la hoja número 1. Ahora lo que tenemos que hacer es que estos valores deben quedar ordenados de menor a mayor. Por esa razón fue que aquí colocamos F4. ¿Recuerdan? Esto de acá, F4. Para poder ordenarlos de menor a mayor. Si no le dan F4, va a ser muy difícil que ustedes puedan hacer este ordenamiento de menor a mayor. Seleccionamos las celdas, damos clic derecho. Aquí donde dice ordenar de menor a mayor. Se amplía la selección y ya tendríamos estos mismos valores, pero ordenados de menor a mayor, como se observa aquí. Ahora nos vamos a Shift Alt igual y totalizamos. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Miremos esto, que es muy sencillo. Es dar mayúscula, el Alt sostenidos y le damos igual. Eso nos dará el total que aparece aquí. Le vamos a colocar aquí debajo entonces total de encuestas realizadas. Como ya tenemos esto ordenado de menor a mayor, que es lo recomendable, ahora sí procedemos a la frecuencia relativa. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Igual, damos un igual, este valor dividido el total. Para que esta celda de aquí que estamos señalando nos quede fija, le damos otra vez F4. Damos Enter. Y ahora sí nos paramos nuevamente en esta celda y hacemos lo mismo que hicimos hace un momento. Miren cómo cambia. Damos doble clic aquí y luego ampliamos la selección hasta esta celda. Damos Shift Alt igual para totalizar. Ahora que tenemos estos datos, sí podemos hacer una interpretación de qué significan estos valores. En el primer caso ya lo tenemos claro que cada uno de estos valores significa el número de veces que aparece este criterio en la columna que hemos seleccionado acá en la hoja número 1. Vamos a colocar aquí criterios para que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Pero la frecuencia relativa nos indica es la participación que tiene el criterio en ese total, es decir, aquí. La forma de leerlo sería que estudiantes de 10 y 11 aparece 46 veces y equivalen al 12,5% de participación en el total. La venta ambulante aparece 52 veces y equivalen o corresponden mejor al 14,13% del total. Y así sucesivamente con los demás criterios. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Es muy sencillo igualmente, simplemente tenemos que dar igual y este valor va a ser el mismo aquí. El segundo dato es el valor anterior, este que aparece aquí, y le sumamos este valor. Y lo único que tenemos que hacer es arrastrar este valor hasta aquí. Y nos da 368 y 368. Esto significa que hemos procedido de manera adecuada. ¿Qué significa esto? Que estudiantes, que es el criterio, tiene 46 encuestas. Hasta venta ambulante van 98. ¿De dónde salen? De sumar estos dos valores. 98. Hasta el criterio negocios varios, 60, lo agregamos y nos darían 158. Quiere decir que para estos tres criterios van 158 encuestas. Así sucesivamente hasta que al final sumamos este último valor a 286 y nos daría 368, que es el total de encuestas realizadas.
A eso hemos llamado. Ahora la frecuencia acumulada relativa es hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer con la frecuencia relativa. El primer valor pasa igual, 12,50, y el segundo valor ya le agregamos el dato anterior, este, más el dato siguiente, que es este. Y lo único que tenemos que hacer es arrastrar hasta aquí. Y mire que aquí nos da 100%, vamos a colocarlo de color verde, igual al 100%. Significa que esto está bien hecho. Esto significa que el primer criterio estudiantes de 10 y 11 equivale al 12,50%. La venta ambulante, es decir, que estos dos valores, es decir, 98, equivale al 26%. Negocios varios, es decir, estos tres valores, que son 158 encuestas, equivalen al 42,93%, hasta venta estacionaria, o sea, 221, equivalen al 60,05% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Ahora veamos que todo esto lo podemos visualizar mucho mejor si lo graficamos. Simplemente lo seleccionamos, nos vamos a insertar y podemos utilizar cualquiera de estos dos iconos. Puede ser este donde están los gráficos recomendados o puede ser este que aparece aquí en columna. También podrías utilizar uno de estos que sea el que más se facilite para su manejo. Yo recomiendo que utilicemos este y nos vamos aquí donde dice todos los gráficos y utilizamos este de las barras, aunque lo podríamos hacer acá directamente donde dice barras. Usamos este para que lo podamos visualizar mejor. Lo voy a ampliar para que podamos apreciar cómo se grafica cada uno de estos datos que estamos observando aquí. En la parte inferior está la codificación. Color azul quiere decir frecuencia absoluta. El color gris es la frecuencia absoluta acumulada. Para que la selección quede mejor, dado que la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada no se visualizan bien aquí, los vamos a trabajar de manera separada. Nos vamos a filtrar y aquí seleccionamos frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada, damos a aplicar y tendríamos ya el gráfico específico de esta columna y de esta columna. ¿Qué significa esto? Primero que todo vamos a colocarle los valores. Ustedes observan allí que aparece el número 46 y aparece también el criterio frecuencia absoluta. Dice punto estudiantes 10 y 11. Para hacerlo mejor podemos dar clic allí y damos clic derecho a agregar etiquetas de datos y ya tendríamos las cantidades en que se repite cada uno de estos criterios. Luego hacemos exactamente lo mismo para la frecuencia absoluta acumulada. Damos clic derecho y hacemos clic en agregar etiquetas de datos y ya tendríamos los valores correspondientes a la frecuencia absoluta acumulada. Podemos apreciar de manera gráfica el comportamiento de estas cifras. Notemos que los dos primeros datos del criterio estudiante 10 y 11 es el mismo, tanto para la frecuencia absoluta como para frecuencia absoluta acumulada. Lo podemos apreciar aquí y acá. Luego vamos al siguiente criterio, venta ambulante. Notamos que aquí ya empieza a establecerse la diferencia, 98 que corresponde a este valor, 52 que corresponde a este valor. Esto significa que a este valor que aparece aquí de los estudiantes de 10 y 11, que se repite 46 veces, le estamos sumando 52 veces que se repite venta ambulante y en total nos da 98 encuestas hasta este punto, o sea, hasta este mismo valor, porque suma estos dos valores. Y así sucesivamente hasta tener
el total de encuestas realizadas, que son iguales, estas dos columnas que aparecen aquí. Ahora vamos a las dos siguientes columnas, que es frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Nos vamos nuevamente aquí a filtrar y seleccionamos frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, damos a aplicar y nos aparecen exactamente esta columna y esta. Miremos que aquí dice 2,50 etcétera, que corresponde a la columna que está en color naranja. Nos paramos allí, damos clic derecho y agregamos las etiquetas. Nos aparecen las etiquetas con su correspondiente porcentaje, pero como vemos que aquí nos puede ocupar un acumulado que no nos permite entender, damos doble clic para que nos aparezca esta columna, volvemos a dar clic y nos venimos aquí donde dice tamaño y propiedades. Allí donde dice dirección del texto, hacemos un clic y lo colocamos de manera vertical. Notamos que todos se colocan en esta posición para que nos permita visualizarlo mejor. Hacemos lo mismo en la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Clic derecho, agregamos las etiquetas y luego cambiamos la posición a vertical y de esta manera ya podríamos visualizar mejor qué es lo que tenemos aquí. Veamos que los dos primeros datos son iguales. Este valor y este valor son iguales, tanto en frecuencia relativa como en frecuencia relativa acumulada, por ser los primeros datos. De allí la importancia de lo que hicimos inicialmente aquí, que fue ordenar de menor a mayor, para que nos dé este comportamiento y sea más fácil de apreciar el comportamiento de las cifras que tenemos allí. Y al igual que en el caso anterior, este valor de aquí corresponde al primero, es decir, este valor que es la frecuencia relativa acumulada del primer criterio, estudiantes de 10 y 11, le sumamos el porcentaje de venta ambulante, 14,13%, y nos da 26,63, que es este valor que aparece acá. A este valor le sumamos 16,30 y nos da 42,93, que es este valor que aparece aquí. Sucesivamente lo hacemos hasta tener el 100% de las encuestas, que corresponde al 100% del total, o sea, este valor y este valor de acá. Esto es todo en cuanto a las frecuencias o a la tabla de frecuencias que corresponde a frecuencia absoluta relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Distribución de frecuencias agrupadas para dar por finalizado este primer bloque. Para iniciar la distribución de frecuencias agrupadas, lo primero que debemos hacer, o lo recomendable, es darle formato a la tabla que vamos a trabajar. Para hacerlo, el primer paso es seleccionar la tabla. Así, ya la tenemos seleccionada. Ahora vamos a inicio y aquí donde dice dar formato a la tabla, damos clic en este icono que vemos acá y podemos escoger cualquiera de estos formatos. Yo en particular voy a usar este que vemos acá. Aquí nos dice que la tabla tiene encabezados. Seleccionamos, aquí podemos apreciar desde dónde hasta dónde cubre la tabla y damos a aceptar. Bien. ¿Cuándo hacer clasificación de frecuencias agrupadas? Hay que tener en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, el número de datos. Cuando el número de datos es mayor que 30, aquí lo simbolizamos como un X sub n mayor que 30, se recomienda hacer una clasificación de los datos o una distribución de frecuencias agrupadas. En segundo lugar, la pregunta sería, ¿cuántos intervalos se deben crear? Hay diversos criterios, aquí vamos a mencionar solo algunos de ellos. En primer lugar, algunos piensan que el número de intervalos es la raíz cuadrada del rango, es decir, el máximo valor de X le restamos
el valor mínimo de X, es decir, la cantidad mayor menos la cantidad menor, a ese valor le sacamos la raíz cuadrada y ese sería el número de intervalos que se deben sacar del total de número de datos. En segundo lugar, tenemos que si el número de datos es mayor que 30 y menor que 400, se recomienda hacer un máximo de 20 intervalos. Pero si el número de datos es mayor que 400, como lo mostramos acá, se recomienda hacer un máximo de 30 intervalos. Es una regla allí que vemos hay cierta relatividad. En tercer lugar, hay otros que estiman que se deben sacar entre 6 y 15 intervalos. Como pueden ver, esto no hay relación entre una cosa y otra. Hay otros que utilizan una norma que es muy común utilizarla para encontrar el número de datos, que es la regla de Sturges, que ahorita la vamos a aplicar en este ejercicio. ¿Por qué la vamos a aplicar? Porque es la más común en este tipo de estudios, de análisis. En cuarto lugar, tenemos que hay quienes estiman que el número de intervalos se obtiene del máximo valor múltiplo de ese rango. Ese es el número de intervalos que debemos encontrar. Finalmente vamos a ver los diferentes tipos de intervalos que también se llaman clases. Tienen una clasificación que, como la veremos aquí a continuación. En primer lugar tenemos que hay unos intervalos que están cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. ¿Cómo se identifica eso? Bien, cuando el intervalo al lado izquierdo tiene, como ven allí, un corchete cuadrado, y al lado derecho un paréntesis. Significa que el valor de A se incluye dentro del intervalo y el valor de B no se incluye. Eso es lo que significa. Entonces aquí él incluye el valor de A la izquierda y excluye, es decir, no lo tiene en cuenta, el valor de B. Es el valor de la derecha. Esto, un nombre simple que recibe este tipo de intervalo es cerrado abierto. ¿Por qué? Pues porque aquí es cerrado y aquí es abierto. Entonces note que esos dos símbolos, este y este, son los que van a determinar el nombre que va a recibir cada uno de los intervalos. Aquí tenemos la expresión matemática de este tipo de intervalos, donde decimos que A y B, donde los valores de X pertenecen al conjunto de números reales, donde X es mayor o igual que A, es decir, que incluye el valor de A, y X menor que B, lo que significa que no va a incluir el valor de B, sino el dato más próximo a B. Y esto lo llamamos semiabierto por la derecha. Miren que ese es otro nombre que recibe. Tenemos a semiabierto por la derecha. ¿Por qué semiabierto por la derecha? Pues porque aquí tiene un paréntesis. Si lo tuviera a este lado se llamaría semiabierto por la izquierda, como lo veremos a continuación. Aquí tenemos abierto a la izquierda. Miren que el paréntesis ya ha pasado al lado izquierdo y está cerrado al lado derecho. Ese sería un intervalo que excluye el valor de A, porque tiene el paréntesis en el lado izquierdo junto a la A, pero sí incluye el valor de B, que está al lado derecho, porque como vemos aquí, tiene el corchete cuadrado aquí a la derecha. Este intervalo se llama abierto cerrado y la expresión matemática es que el conjunto o el intervalo entre A y B, donde los valores de X pertenecen al conjunto de números reales, donde X es menor que A y X es menor o igual que B, lo que indica que incluye el valor de B, pero no incluye el valor de A, y lo vamos a llamar semiabierto por la izquierda. Esto es casi un trabalenguas que es importante que nos lo aprendamos, pero digamos que con la práctica lo irás dominando poco a poco. El tercer
tipo de intervalo es abierto a la izquierda y abierto a la derecha, porque tiene paréntesis en ambos lados. Nótelo aquí y aquí. ¿Esto qué significa? Quiere decir que excluye el valor de A a la izquierda y excluye también el valor de B a la derecha. Este será abierto, abierto o abierto en ambos lados, donde X es mayor que A y X menor que B, o sea que la A y la B no están incluidas dentro de ese intervalo. Ahora veamos el conjunto que es cerrado a la izquierda y cerrado a la derecha. Ese es otro intervalo. Ya es un intervalo cerrado donde el valor de A y el valor de B están incluidos dentro del intervalo que estamos analizando, y es justamente el que vamos a ver a continuación. En este orden de ideas, entonces, se incluye el valor de A a la izquierda y también incluye el valor de B a la derecha, y se llama cerrado cerrado. Y aquí tendríamos la expresión matemática donde X, donde el intervalo AB, que es cerrado a ambos lados, aquí lo vemos, los valores de X que pertenecen al conjunto de números reales, donde X es mayor o igual que A, es decir, que incluye el valor de A, y menor o igual que B, es decir, que incluye el valor de B. Este lo llamamos simplemente un intervalo cerrado. Ahora vamos a ver la aplicación de todos estos conceptos. Miremos en primer lugar, para hacer la distribución de las frecuencias agrupadas necesitamos la siguiente información. En primer lugar, el número de datos. En segundo lugar, el valor máximo, es decir, la edad máxima, que es en este caso lo que estamos trabajando. La edad mínima o el valor mínimo. Necesitamos el rango, que es la diferencia entre los dos anteriores, como lo veremos a continuación. Necesitamos saber cuántos son los intervalos. Necesitamos hacer un ajuste a los intervalos. Luego necesitamos la amplitud. Necesitamos también ajustar la amplitud, pero en este caso preferiblemente se ajusta por el valor superior. Si nos da una cifra decimal, aproximamos ese valor al entero superior más cercano. La idea es que el valor máximo y el mínimo queden incluidos dentro de los intervalos que estamos trabajando. Aquí, en esta tabla, vamos a trabajar esencialmente este tipo de intervalos cerrado o simplemente cerrados. Es decir, que incluirá los valores mínimos y máximos que corresponden a cada uno de los intervalos y siempre en valores discretos, es decir, cifras enteras. Vamos entonces a calcular el número de datos. El número de datos se calcula sencillamente, usted tendrá dos maneras de hacerlo. Una sería contando uno por uno los datos o simplemente en este caso teniendo en cuenta lo siguiente. Usted puede seleccionar todo esto así y hacer este ejercicio. La otra manera de hacerlo es aprenderse cuáles son las coordenadas más importantes. Entonces empecemos por este segundo método, que es las coordenadas. Aquí tenemos esta celda que es la columna E, el renglón 3. Entonces esta celda es la E3. Recuerden ese valor, E3. Vamos a inmovilizar los paneles allí. Lo hacemos aquí con este icono. Y nos vamos a la celda final. A la celda que queda al final, que es la 370, como lo vamos a ver aquí. Miremos este que es el último valor. Esta celda es la E, miren que estamos trabajando con la edad. La edad está en la columna E y este es el renglón 370. Luego esta celda será la E370. Bueno, muy bien, entonces esos dos datos los vamos a tener en cuenta para trabajar esta celda. Entonces recuerden que lo puede seleccionar toda la columna o simplemente venirse hasta aquí y tener en cuenta esas dos celdas que son los valores iniciales y finales. Miremos aquí cómo se hace. Vamos a colocar aquí más y colocamos contar, abrimos paréntesis y le damos los valores que acabamos de
trabajar. E3, 2 puntos, E370. Y cerramos paréntesis. Damos Enter y ya tenemos que hay 368 datos. Miren que cuando hacemos esto, de una vez queda seleccionada la columna desde el valor inicial, que es este, hasta el último de los valores de la columna. Eso ya queda digamos, a gusto del usuario como lo quiera hacer. Ustedes ya decidirán. Otra forma de hacerlo es manualmente contando uno por uno los datos. Pero ya eso es criterio. Muchos profesores obligan a que su estudiante cuente uno por uno los valores. Ahora el valor máximo, usted también puede hacerlo buscando aquí cuál es el valor más alto y el valor más bajo. Lo puede buscar y buscar y buscar manualmente o utilizar este criterio que es mucho más sencillo. Más, colocamos aquí máximo, mírenlo, aquí lo tenemos. Simplemente lo escribimos allí y le colocamos el rango. El rango es el mismo, E3. Ustedes ya mirarán allá cuáles serán los datos que tienen. Y E370. Cerramos paréntesis y ya tenemos el valor máximo que es 75. Ahora vamos para el valor mínimo. Otra vez más y le colocamos mínimo. Abrimos paréntesis. Colocamos otra vez el rango que es E3, 2 puntos, E370 y cerramos. Otra forma para no estar repitiendo eso es simplemente seleccionándolo, le damos copiar y cuando lo necesite simplemente lo vas a utilizar y damos Enter y ya tenemos que es 18. Ahora, ¿cuál es el rango? El rango es el valor máximo, que es este que está aquí. Miren que aquí le damos primero un igual, valor máximo, menos el valor mínimo. Y ya tenemos el rango que es 57. Si aplicáramos estos criterios que aparecen aquí, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de este o utilizar cualquiera de estas otras, estos otros criterios. Y ya ustedes lo decidirían de manera voluntaria o aplicamos aquí en este caso la regla de Sturges que vemos aquí en este caso y es la que vamos a utilizar. Aquí entonces utilizamos esta, colocamos igual y decimos 1 más 3,322 logaritmo. ¿El logaritmo? ¿Logaritmo de qué? De logaritmo este de aquí, le damos doble clic y le damos el valor del rango, mírenlo acá, cerramos y le damos Enter y nos da 683. Como ya tenemos este valor, aquí nos dice que debemos hacer un ajuste por debajo para encontrar el número de intervalos. Aquí sería entonces 6, porque es el valor entero por debajo del valor que tenemos acá. Por encima, el entero más cercano sería 7. Aquí el número entero por debajo sería 6. La amplitud la calculamos dividiendo el rango sobre 6 y nos da 9.5. Aquí dice que la amplitud la vamos a ajustar hacia arriba. Quiere decir que vamos a buscar el número entero superior, sería 10 en este caso. Ahora vamos a encontrar las clases. Vamos a colocar aquí título, clases. Las clases tienen como componentes un límite inferior y un límite superior, que se calcula de la siguiente manera. Como aquí dice que son 6 intervalos, tendríamos que tener aquí 6 renglones que nos van a mostrar los intervalos y lo vamos a calcular de la siguiente manera. El valor mínimo es 18, lo colocamos aquí, 18. Aquí el límite superior sería
este valor más la amplitud, que es 10. Esa amplitud le vamos a dar F4 para anclarla, para que quede fija. Nos paramos en esta esquina, hacemos la selección de la celda, nos paramos en esta esquina y damos doble clic. Nos da 10 en todos estos datos, porque aquí no hemos colocado el límite inferior. ¿Cómo lo hacemos el límite inferior? Es sencillo, 1 más este valor, porque recuerden que estamos colocando intervalos cerrados, quiere decir que incluye los valores, o sea que el intervalo, el primero, sería de 18 hasta 28, incluyendo estos dos valores. Por lo tanto, el siguiente intervalo no debe incluir este valor, por eso le agregamos este valor aquí, 1. Le damos Enter y seleccionamos esta celda, le damos doble clic y ya tenemos los valores correspondientes a estas celdas. Le vamos a eliminar las celdas de abajo y le colocamos acá arriba ese valor. Ya tenemos entonces aquí los 6 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son estos que aparecen aquí, lo que indica que estamos trabajando de manera adecuada. Ahora vamos a colocar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de los intervalos. Esto lo vamos a centrar. El punto medio de los intervalos quiere decir que es el límite inferior más el límite superior. Lo colocamos entre paréntesis y lo dividimos por 2. Es decir, que va a ser la mitad. Seleccionamos la celda y damos doble clic en esta esquina y ya tenemos las marcas de clase de estos intervalos. Hacemos la selección, lo podríamos hacer al final, pero simplemente para que paso a paso lo vamos identificando. Vamos a calcular ahora la frecuencia absoluta de estos intervalos. Simplemente damos aquí un más, colocamos aquí frecuencia, miren, igual que lo hicimos en el caso anterior. Damos doble clic allí. Aquí dice datos, recuerden ese E3, 2 puntos, E370, que es lo que hemos venido manejando, punto y coma. Ahora dice grupos. Grupos se refiere al límite superior, recuerden, límite superior. Y cerramos allí y damos Enter. Ahora, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo esto, damos F2, miren que queda seleccionado todo, y simplemente damos Shift, Control, Enter. Y nos queda completamente diligenciado. ¿Qué fue lo que hicimos? Bien, aquí lo podemos ver. Damos Shift, Control, estas dos teclas, y Enter. Y con eso ya tenemos estos valores que acaban de observar aquí, que lo puedes hacer de manera manual, que sería lo que muchos profesores exigen, contar uno por uno cada uno de estos numeritos, que me parece a mí poco práctico, pues, y que en realidad cuando estés trabajando en una oficina lo que se necesita es velocidad. Ahora, ¿qué nos falta aquí? El total. Seleccionamos todo esto y damos Shift al igual y nos da el total. Mírenlo acá. Mire, 368 es el número de datos de la suma de esto, que es el número de datos que aparece acá, lo que indica que estamos haciendo las cosas de manera correcta. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, le dimos Shift al sostenido, estas dos sostenidas, y le dimos igual. Entonces, Shift al igual, y con eso encontramos la suma, que es este valor que tenemos aquí. Ahora vamos a la frecuencia relativa, que es muy sencillo. Es igual este valor dividido el total, Como este valor lo vamos a utilizar para cada una de estas cifras, le damos F4 y allí ya queda anclado o fija.
esta celda queda fija para poderla utilizar en todos estos datos. Le damos Enter, ya tenemos estos valores, seleccionamos la celda, nos paramos en esta esquina, damos doble clic y ya tenemos los valores en términos decimales, damos clic derecho, este porcentaje lo seleccionamos y ya tenemos los datos en porcentaje, le agregamos un par de decimales y los centramos. Ya aquí tenemos los valores correspondientes a estos datos, es decir, las proporciones en que cada uno de estas cantidades se encuentran entre estos intervalos. Veamos. Shift al igual y nos da el 100%. Aquí lo tenemos, lo que indica que estamos haciendo las cosas de manera correcta, 100% de datos. Ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se encuentra esto? Es muy sencillo, es igual, el primer valor queda el mismo, que es este, que estamos hablando de la frecuencia absoluta, es este mismo valor. Ahora el siguiente valor es el valor anterior, este, más el valor que sigue en la frecuencia absoluta, que es este. Si notan, a este le sumamos este, lo que indica que vamos muy bien. Ahora vamos a la frecuencia relativa acumulada. Se opera de la misma manera. Damos un igual y ahora vamos con estos valores de acá. Primer valor es el mismo, ahí lo tenemos. El segundo valor es el anterior y le sumamos la frecuencia relativa siguiente, o sea, esta. Damos Enter, seleccionamos la celda, damos doble clic y ya tenemos los valores correspondientes. Este 100% es igual a este, lo que indica que esto nos quedó muy bien hecho. Ustedes pueden hacer esto de manera manual, algunos profesores así lo exigen, pero pues aquí les estoy mostrando una manera mucho más práctica de encontrar la distribución de frecuencias agrupadas. Procedemos entonces a hacer el gráfico para hacer una descripción, un análisis sencillo del significado de esta información. Nos venimos acá, seleccionamos los datos y de estos gráficos vamos a escoger este de líneas que nos permite, como aquí tenemos límite inferior, límite superior, marca de clase que va en la mitad, y de estos datos de aquí lo que nos permite manejar mejor la información es esta, para visualizarlo mejor. Veamos. Aplicamos esta, por ejemplo, ampliamos, aquí le falta información, ¿qué hacer? Aquí en este más, mire, lo seleccionamos y vamos a identificar los datos. Aquí dice etiquetas. Seleccionamos y mire que aparece toda la información en cada una de las líneas. Vamos a identificar qué es cada una de ellas. La línea roja es el límite superior. La línea azul es el límite inferior, o sea, esta. Y la roja es esta de acá. La línea inferior es esta y la línea superior es esta. La marca de clase va por la mitad, es decir, es esta que tenemos aquí. La frecuencia relativa es esta línea que está sobre el eje de las X. Esta que vemos acá es la frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto? Para hacer un análisis sencillo, estos dos valores nos están mostrando que este grupo que está aquí y este grupo son los más significativos, seguido de este grupo. ¿Pero cuáles son esos grupos? Miremos acá. Aquí tenemos 18 a 28, 79 veces. Miremoslo acá. El grupo, el intervalo de 18 a 28 años, 79. Ese aparece en la encuesta que hemos trabajado. Los dos grupos más significativos son este de 116 y este de 111. Mírenlo acá. O sea que los dos grupos
o los grupos de edades más significativos en la encuesta que acabamos de trabajar son los de 29 a 50 años, o sea, de 29 a 50 años son los más significativos, 116 y 111. 116 que equivale al 31,52% y 111 que equivale al 30,16% del total de encuestas realizadas, seguido de 79 encuestas realizadas, o sea que estos son los tres grupos más significativos. A partir de los 50 años se nota que hay una tendencia a reducirse, una tendencia a bajar en el número de encuestas aplicadas. Esto es haciendo un análisis del total de encuestas. Luego habrá que aplicar esto mismo con respecto a cada una de las variables que aparecen en la encuesta o de las preguntas. Entonces, el conjunto de edades con respecto a la ocupación, conjunto de edades con respecto al estrato, conjunto de edades con respecto al nivel académico y así sucesivamente con las demás preguntas que aparecen en la encuesta. Pero lo que nos atañe en este momento es básicamente comprender qué es esto. Esto es todo por ahora. Nos queda pendiente entonces trabajar la segunda parte, que la veremos en el siguiente video. Les agradecería que me den un pulgar arriba si les ha gustado o un pulgar abajo si no les ha gustado, pero en cualquiera de los dos casos lo más importante para nosotros es que nos digas qué te ha gustado, qué no te ha gustado, o que nos des tus comentarios, tus puntos de vista, también que nos sugieras los temas que quieres ver en los próximos videos. Un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.